Vamos a continuar con esta transmisión. Nos estábamos analizando las diferentes líneas temáticas para la presentación del documento recepcional y estamos con la primera línea, que viene siendo los adolescentes y su proceso de aprendizaje, en el cual nos da aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, para tener mayor referencia. Dice que los estudiantes podrán seleccionar una situación relevante dentro de las líneas temáticas de interés. Dice que la habilidad que pone en juego los adolescentes para aprender con un contenido de la especialidad, ¿verdad? Los procesos que siguen los adolescentes para construir una noción o nociones de la especialidad, la conformación de grupos de referencia o amigos como parte de la identidad. Los adolescentes, esos son algunos posibles temas, ¿verdad?, que se van a desarrollar, que podemos desarrollar dentro de esta primera línea. El contexto sociocultural, ¿verdad? Estos son algunos posibles títulos que podemos desarrollar en esta primera línea. En la segunda línea viene siendo el análisis de experiencias y enseñanzas y gestión escolar. Dice que un trabajo en este sentido demanda al estudiante poner en juego los conocimientos, las iniciativas, la imaginación pedagógica que ha logrado desarrollar durante la formación inicial para diseñar y aplicar y analizar las actividades de enseñanza en congruencia con el propósito de la educación secundaria y la asignatura de la especialidad. En este trabajo se incluirá el análisis del papel que desempeña el estudiante normalista al aplicar las estrategias de enseñanza y de los adolescentes durante la realización de las actividades propuestas. Asimismo, se iniciará la revisión de manera similar a la realización del taller, que es la materia que estamos llevando en cuestión, ¿verdad?, de los siguientes aspectos: los propósitos del plan de estudios de educación secundaria, los principios en que se sustenta el enfoque de enseñanza, las estrategias didácticas utilizadas y su relación con el enfoque, las formas de evaluar, el uso que se utilizan los recursos didácticos de la escuela en el entorno. Son algunos ejemplos. Y además dice que el análisis se sustentará en evidencias producidas en el aula. Esta es la materia de esta segunda línea. Trabajar con los alumnos, registros, observaciones del tutor, el diario de trabajo. Ello permitirá que el estudiante valorará sus propósitos, logros en el desarrollo de sus competencias profesionales. Para analizar los elementos que se proponen, el estudiante seleccionará algunos de las experiencias del trabajo docente, ¿verdad?, que estén relacionadas con el tema de estudio, es decir, identificar las actividades didácticas a partir de las cuales va a efectuar su análisis. Para esta manera seleccionar tomando en cuenta lo siguiente: actividades orientadas al tratamiento de un contenido difícil, o sea, alguna problemática, el tratamiento de temas y contenidos secuenciados, el tratamiento para un mismo contenido con actividades diversas o grupos distintos, actividades orientadas al fortalecimiento de las necesidades básicas del aprendizaje, experiencias obtenidas mediante el desarrollo de una modalidad específica de propuesta didáctica. Son todas las oportunidades que tenemos, ¿verdad?, a desarrollar. La elaboración de un trabajo de análisis de experiencia será útil del estudiante normalista porque es una revisión detallada de las estrategias de enseñanza utilizadas para el desarrollo de un tema específico. Le permitirá reconocer la facilidad o dificultad para favorecer que los adolescentes aprendan, que le ayuda a conocer mejor las características de las siguientes especialidades y a identificar. ¿Qué nos ayuda a identificar con este tipo de problemática o a desarrollar? Los factores que favorecen o impiden el logro de los propósitos planteados en las propuestas didácticas. Además, los problemas que se enfrentan estando relacionados con las competencias didácticas propias, o sea, todos los procesos de enseñanza y todos los procesos didácticos que tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo una clase dentro del salón, dentro y fuera del salón, ¿verdad? La segunda línea, otra parte de esta línea temática también dice procesos educativos. Los trabajos que se inscriben en esta línea tienen como finalidad que el estudiante encuentre explicaciones a situaciones. Muy bien. Lógicamente,
Aquí nos pretende que hagamos una reflexión, ¿verdad?, sobre una situación, ¿verdad?, que llegar a una reflexión y a una conclusión. En esta línea se pueden desarrollar temas como la organización de los profesores en la escuela secundaria para fortalecer el trabajo académico de los alumnos, el papel que juega el alumno en la dinámica escolar del aula, las situaciones problemáticas del contexto, la participación de los padres de familia, la respuesta de la escuela secundaria a las diversas culturas sociales, entre otras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí ya podemos ir viendo cuáles son algunos posibles temas a desarrollar. Al realizar un estudio en esta línea temática, el estudiante podrá reflexionar sobre su participación en las actividades académicas que se realizan en la escuela secundaria, así como las posibles acciones que se puedan llevar a cabo para mejorar la organización y el funcionamiento del plantel con el fin de que impacte favorablemente la enseñanza. Lógicamente todos buscamos darle solución a una problemática y mejorar alguna situación. Esa es parte fundamental de seleccionar un tema. El estudio de cualquier tema en esta línea consiste en el análisis de cuestiones que permiten identificar, ¿verdad?, la relación entre la gestión de la escuela y la calidad del servicio. ¿Sí? Van de la mano. Entonces, las prioridades educativas de la escuela secundaria, la formación y participación de los actores de la escuela, la importancia de las actividades académicas en relación con otras tareas, las características del ambiente de trabajo. Muy bien. Entonces, esta es otra de las líneas. En el tratamiento de esta línea se deben de considerar los siguientes aspectos. Dice, el tema que se seleccione debe tomar como referencia básico el análisis de la práctica docente desarrollada en la escuela secundaria. Un análisis a conciencia. Para apoyar la elaboración del documento recepcional es conveniente que se seleccione y consulten algunos de los materiales propuestos en el núcleo temático, la escuela y el contexto que proceden a los adolescentes, con el fin de contrastar las ideas planteadas en los textos con los hallazgos obtenidos del análisis de la práctica. ¿Okay? También es indispensable disponer de información sobre lo que ocurre, no solo en el aula, sino también en la escuela, que es el contexto inmediato, ¿verdad?, donde se desarrolla la problemática. Establecer comunicación con los diversos directivos de las escuelas secundarias y con el personal docente para darles a conocer la finalidad del estudio. Lógicamente tenemos que avisar dentro del área donde se va a desarrollar el proyecto y tener todos los permisos para poder hacerlo como debe ser y tener el apoyo también de los directivos, que es parte importante. Número 3 dice las características del proceso, que viene siendo el capítulo número 3 a desarrollar, ¿verdad?, en este documento, que dice que son las características del proceso de elaboración. Se supone erróneamente que hay un solo método, ¿verdad?, para poder desarrollar este tipo de documentos, un método expositivo en la ciencia que se caracteriza, que le denominan método único, el cual limita el proceso de investigación. Entonces, tiene muchas deficiencias, pero la principal que yo veo es que limita el proceso de investigación. Por eso, en contraste a este método, se busca que al elaborar el documento recepcional los estudiantes se acerquen a la realidad con una actitud analítica que les permita reconocer en ellos los sucesos que merecen revisarse con mayor atención. O sea, la problemática que se eligió, que se está analizando, que se le dé la atención necesaria para su desarrollo, con una actitud crítica para valorar su papel como docente y su influencia en el proceso educativo, ¿verdad?, en especial en los logros que muestran sus alumnos. Es importante centrarnos en los aprendizajes, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que está mencionando, y cómo se desarrollan y cómo se llevan a cabo dentro de este contexto, con imaginación para diseñar soluciones innovadoras frente a viejos problemas y sobre todo para actuar con iniciativa y creatividad frente a los retos del trabajo cotidiano. Lógicamente se pretende hacer una propuesta fresca donde realmente se ofrezcan soluciones a las problemáticas que se ven en el día a día. Los espacios donde se van a desarrollar estos documentos, pues lógicamente es la escuela secundaria, y la escuela puede ser